Quiero comenzar dando las gracias, ¿no? Primero al doctor Larrúa por el honor, ¿no? El privilegio de haberme invitado a decir estas palabras. Iba a decir breves palabras, pero mi esposa les puede decir que cada vez que yo digo breves palabras, ¿no? Es sintomático, ¿verdad? Pero quiero que tengan, ¿verdad? Quiero que pongan su mente, ¿no? En paz y tranquilidad. Nada más quiero compartir algunas cosas que se me ocurren, ¿verdad? Como una síntesis de mi lectura y relectura de esta obra magnífica en 2 volúmenes, ¿no? Y lo hago, ¿verdad? Muy contento de poder compartir estas cosas con ustedes, mis queridos amigos y amigas, ¿verdad? Empiezo haciendo una aclaración filológica, ¿no? Quería hacer una comparación con las imágenes que las tradiciones cristianas orientales ruso-ortodoxas, greco-bizantinas en comunión con el obispo de Roma y greco-ortodoxas no en comunión con el obispo de Roma, veneran, ¿verdad? Y expresan a través de ellas sus sentimientos y definiciones religiosas más íntimas, ¿no? Y cuando consulté con el doctor Larrúa, la pronunciación correcta en español, en griego se dice eikon, y en inglés icon, me dice ícono. Consulté el diccionario real de la Academia Española para estar seguro y me da ambas pronunciaciones, icono e ícono. Luego, como estoy acostumbrado en mi docencia teológica a usar el texto griego, ¿no? de la literatura clásica antigua, tanto cristiana como precristiana, ¿no? Donde la palabra griega eikon pone el acento llano en la omega, pues diré icono, ¿verdad? Como tal. ¿Y por qué empiezo hablando de icono aquí? Se me ocurre que esto me vino a la mente, ¿verdad? Considerando cómo estas tradiciones ruso-ortodoxas, greco-bizantinas y greco-ortodoxas conciben y perciben las imágenes religiosas. No son solamente objetos que pueden inspirar devoción profunda, sentimientos de apertura y de comunión con el ámbito de lo trascendental, el ámbito del absoluto, ¿verdad? El Dios omnipotente, el Dios creador propiamente, sino son algo más, son símbolos, ¿verdad? Y aquí me permiten que haga la distinción, ¿no? Que hacemos un poco los que practicamos las ciencias de la teología y la filosofía, entre símbolo y signo, ¿no? El signo es como un signo de carretera que dice, por ejemplo, nos puede advertir, disminuye la velocidad, curva peligrosa 2 kilómetros. Si quitamos el signo, la curva sigue siendo peligrosa. Y como no hay signo, la gente después se va por el barranco para abajo, ¿verdad? Ahora, el símbolo no es así. El símbolo es algo más distinto y más profundo. El símbolo es algo preñado, lleno de aquello que simboliza. El símbolo es algo que hace presente aquello que simboliza, ya no es aquello que comunica como tal. Una bandera a un cierto nivel puede ser un símbolo, la palabra humana, ¿no? Que articula los sentimientos, formas, concepciones más profundas de nuestro ser, pero a mi propio cuerpo, ¿no? Que es una expresión, ¿no? Como decía Aristóteles, ¿no? Es una expresión de lo que es mi espíritu más íntimo y más definidor. O sea, un símbolo es algo serio, ¿verdad? Y no siempre hacemos esa distinción entre símbolo y signo en el hablar común, ¿no? Pero en el ámbito académico no es de rigor hacerla como tal. Y en las tradiciones orientales, ¿verdad? Cuando un artesano lo comisiona el obispo para hacer un icono religioso de la Virgen o de Jesucristo, ¿verdad? O de la Santísima Trinidad o de algún santo, de esos múltiples santos que pululan en el panteón de la ortodoxia rusa o greco-bizantina como tal. Primero, o sea, el artesano recibe la bendición del obispo. En ciertas ciudades, ¿verdad? Y en ciertas tradiciones como en Novgorod, en Rusia, y en Kiev, en la Ucrania, ¿verdad? El artesano entonces ayuna durante 3 días a veces y entonces empieza a trabajar en el icono. Y cuando se termina se le consagra en una ceremonia litúrgica solemne. ¿Por qué? Porque esa imagen es algo más que una imagen de inspiración devocional, es algo más que una imagen concebida para despertar y agitar sentimientos internos de ternura, de bondad o de paz. Es una imagen que conlleva, que es un símbolo, o sea, conlleva, hace presente, está preñada, ¿no? Con la definición más última religiosa, espiritual, simbólica,
hasta política e histórica de la nación o del pueblo, de la cultura que lo produjo como tal. Tal símbolo es la imagen de Nuestra Señora, la Virgen de la Caridad. No es una imagen más concebida o destinada a evocar o a inspirar, ¿verdad? Encender fuegos y llamas de devoción religiosa o de ardor patriótico. Es algo que conlleva en sí misma, ¿no? O sea, que evoca toda una historia, todo el desarrollo de un espíritu, de una identidad. Nuestro criollismo, el criollismo cubano, surge en torno, ¿verdad?, a la atención y a la recepción del pueblo cubano hacia la Virgen de la Caridad. Eso es lo primero que quería decir. Segundo, dije que me honro con la amistad, ¿verdad?, de este gran erudito, sabio, investigador, ¿verdad?, ¿no?, cuyo trabajo, ¿no?, cuyos logros académicos e intelectuales están marcados, primero y antes que nada, por un rigor implacable, ¿no? El doctor Larrúa no escatima esfuerzos, dolores e inconveniencias. Sé que le roba muy necesarias horas al sueño, ¿no?, para trabajar y hacer investigación. Escribe buena historia en el sentido más profundo de la palabra. No solamente la historia concebida como una secuencia de eventos, de fechas, de nombres como tal, sino toda una interpretación, ¿verdad?, de esa secuencia. No hace la historia, como decía, o sea, un autor francés hace muchos años. Él no concibe la historia como una sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente, ¿no?, como decía este autor francés. Si los sucesos de la historia marcan y definen y expresan el espíritu humano, ¿verdad?, la intención, las palabras, los valores, las éticas o la falta de las mismas, ¿no?, de personas y de pueblos como tal. Él hace historia, su investigación histórica, ¿verdad?, en cierta manera define muy bien lo que el fundador del método historiográfico en el siglo XIX, el alemán profesor de Heidelberg, Leopold von Ranke, decía en su principio, ¿no?, la historia debe escribirse wie es eigentlich gewesen ist, tal y como realmente ocurrió. Pero para el doctor Larrúa es algo más que eso, es tal y como realmente ocurrió en su interpretación más profunda, en su sentido. O sea, hay prehistoria, hay historia presente, hay también un futuro, y como voy a decir en unos minutos, ¿no?, hay también toda una escatología. Esa palabrita, ¿verdad?, no se refiere a ningún virus proveniente del Oriente, ¿no?, como tal, ¿no? Es una rama de la filosofía y la teología que estudia y pondera sobre las últimas consecuencias, la consumación final de los eventos de la historia y de la vida humana. A eso me referiré en unos breves minutos y como tal. En la contribución del doctor Larrúa yo creo que se da o se puede apreciar a tres niveles, ¿no? Primero, veamos, o sea, su investigación sobre la historia de la espiritualidad, ¿verdad?, y de la presencia de la imagen de Nuestra Señora de la Caridad. Es, por supuesto, un evento que evoca y que invita a hacer teología. Teología no solamente como una ciencia académica, sino como lo que la palabra misma conlleva, ¿no? Las dos palabras griegas que forman esa expresión, teos, Dios, logos, inteligencia, razón, sabiduría. O sea, ¿qué dice esta imagen de la Virgen de la Caridad sobre la comprensión que ha tenido, tiene y esperamos seguirá teniendo el pueblo cubano sobre su relación con Dios, con el ámbito de lo absoluto, con el ámbito de lo infinito, de la gracia y del perdón, o sea, del amor y el compromiso como tal, ¿no? El niño que sostiene la imagen y que sostiene Nuestra Señora en la imagen, un niño siempre es símbolo de promesa, ¿verdad? Es todo un futuro que está esperando su momento para lograrse, o sea, su momento de actualización, de fruición. O sea, un niño siempre es realmente símbolo que hace presente la esperanza de un futuro que no ha llegado, pero que se portenta en su presencia como tal, ¿no? El niño que sostiene Nuestra Señora de la Caridad apunta a un horizonte futuro de, esperamos, salvación y renovación. La cruz que sostiene, que vemos en la imagen, ¿no? Resurrección y renovación de personas y pueblos. Es la cruz del sacrificio, sobre todo de la autodonación radical. Yo le digo a mis estudiantes, ¿no?, cuando hablo de la persona de Jesucristo, ¿no?, que en forma de niño vemos en la imagen de la Virgen de la Caridad, que les digo que precisamente,
¿verdad? Porque en la comprensión cristiana de las cosas, ¿verdad?, que compartimos tanto cristianos occidentales como orientales, ese niño es el Hijo eterno de Dios precisamente por eso, precisamente, ¿no? Él puede hacer lo que un Dios omnipotente es capaz de hacer y nosotros no, que es abrazar por razón de su omnipotencia la impotencia humana más radical como tal, y hacerse radicalmente humano en su forma más vulnerable. Vulnerabilidad es una palabrita que para mí es importante en todo eso, de todo esto. Y eso ha sido una palabra, ¿verdad?, y un pensamiento que han recogido los grandes maestros de la teología, desde San Agustín, pasando por Santo Tomás de Aquino, que lo recalca varias veces, ¿no?, hasta los teólogos contemporáneos en torno al Concilio Vaticano II. La misma identidad de la imagen, ¿no? El doctor Larrúa ha compartido conmigo su investigación. La imagen pudo haber sido labrada quizás en Michoacán, en México, por artesanos procedentes de esa región de México, residentes en Cuba, ¿verdad? No, pero la etnia de la imagen, ¿no? India, mestiza, morena, como tal, o sea, hay una universalidad, hay una catolicidad, ¿verdad? Palabra católico, como ustedes saben, significa universal, ¿no? Y fue Aristóteles el primero que la concibió como tal, cuando él hablaba de mirar a las cosas y concebir las cosas según el contexto del todo, katholon, y de ahí viene la palabra católico, universal. La imagen de Nuestra Señora tiene un sentido de catolicidad para todo el pueblo de Cuba en su diversidad étnica, racial y cultural, ¿no?, y política, sin duda, ¿no? Es un abrazo a la universalidad de la dignidad humana. Ese es el primer nivel. El segundo nivel, la historia e identidades tempranas. Una de las cosas que más me llenó a mí, que realmente más disfruté del libro de Salvador, ¿verdad? Bueno, no la única, por supuesto, pero una de las que más me impactó es que no solamente, ¿verdad?, esta obra en 2 volúmenes, ¿no?, 1669 páginas numeradas, sin contar las que preceden y siguen, ¿verdad?, al texto principal, ¿no? 25 capítulos, 16 en el primer volumen, 9 en el segundo, ¿no? O sea, no solamente es una obra que estudia y hace un escrutinio, ¿no?, de las formas y categorías y detalles de la espiritualidad en torno a Nuestra Señora, la Virgen de la Caridad, sino que llena espacios, llena lagunas, llega, para mí por lo menos, vacíos de un periodo relativamente poco conocido en la historia de Cuba. Se han escrito obras sobre ese periodo, pero han sido, en mi opinión, insuficientes, o por lo menos las que yo conozco, ¿verdad?, como tal, ¿verdad?, relativamente pocas. Me refiero al periodo que va desde el descubrimiento de la imagen en 1612 hasta los comienzos del siglo XVIII, en el año 1700, ¿verdad?, o quizás inclusive desde 1510, los primeros y embriónicos pasos de la iglesia cubana, ¿no?, hasta comienzos del siglo XVIII como tal, ¿no? Pero lo importante de llenar lagunas en este periodo, hablarnos de los personajes, de las fechas, sí, de los eventos, ¿verdad?, y darle esa interpretación que, repito, el doctor Larrúa le da como tal, ¿verdad? Para mí el dato clave, ¿no?, lo que surge como un germen, ¿no?, fuerte y creciente ahí es que yo siempre pensaba que la formación, ¿no?, nuestro criollismo propio cubano se forja en torno al pensamiento de Félix Varela, y sin duda que Varela le da su forma y perfil, ¿verdad?, alma y sustancia más profunda, pero ¿no?, los gérmenes ya empiezan a darse en este periodo tan desconocido, ¿no? Siglo XVI, ¿verdad? Ciertamente los comienzos del siglo XVII en torno al descubrimiento, ¿no? O sea, esto se forja en torno a la imagen de la madre. O sea, la madre, el seno de la madre, el sitio donde la vida surge, donde se empiezan a atisbar los primeros destellos de luz de toda esa promesa que un niño va a ser como tal. O sea, la esperanza, que es el dato más palpitante y más profundo de la realidad humana. Aquí es donde se concibe lo que en mi opinión es la más visceral, definitoria realidad personal y social del pueblo cubano. O sea, los orígenes de nuestro criollismo llevaría, si a ustedes no les importa, nos podemos quedar hasta las 2 de la mañana y yo les puedo hablar más de esto, ¿verdad? Porque lo he pensado, pero no, por favor, no salgan corriendo, no pienso hacer eso, ¿verdad? No pienso hacer eso, ¿no? Pero sí yo le he dedicado horas a pensar en esto, y sí, hasta las 2 o 3 de la mañana, ¿no? Para gran disgusto e impaciencia de mi muy mejor cara mitad, ¿no?, de mi esposa Elena, ¿verdad? Sin esos eventos, esa historia, ¿verdad?, que surge y ocurre y se plasma tan
tensivamente, a veces tan conflictivamente, alternando momentos de gozo y alegría con llanto y vicisitudes, ¿verdad? De estos espacios perdidos, ¿no?, que el doctor Larrúa viene a llenar en cierta manera. No tendríamos un Félix Varela 2 siglos después, ¿no? Él configura la filosofía y la teoría política de este criollismo que ya se empieza a gestar por lo menos a partir de 1612. Tercer nivel, y con esto termino, y he sido fiel a mi promesa, ¿verdad? El primer nivel es el nivel teológico religioso. ¿Qué nos dice la imagen en sus expresiones más concretas? Nuestra Señora en sí misma, ¿no? El niño, la cruz como tal. He meditado un poco sobre esto, quizás un poco rápido, ¿no? Pero el segundo nivel, el nivel histórico propiamente, ¿verdad? O sea, esos espacios perdidos, ¿verdad? Por lo menos para mí, no soy hice mi doctorado con una especialización en teología filosófica y sistemática y una segunda concentración doctoral en escrituras cristianas, ¿no? Pero a lo largo del camino tuve que estudiar mucha historia, ¿no?, como tal, ¿no? Pero no soy historiador propiamente hablando de profesión, ¿no? Y es probable que haya datos, volúmenes, obras que yo no conozca, pero por lo menos para mí hay espacios perdidos en esos primer siglo y medio de la historia de Cuba que el doctor Larrúa me llenó, ¿verdad? Me iluminó como tal, ¿no? Y hay una cosa que quiero decir aquí, por cierto, antes de pasar al tercer nivel, ¿no? Un íntimo amigo y colega, el doctor Larrúa, ¿verdad? Un escritor, también autor, historiador, de implacable tesón y rigor, ¿no? El profesor Lawrence Clayton, o Larry, como él le dice, ¿no? Profesor de historia de la Universidad de Alabama, un gran experto, uno de los más logrados expertos, estoy en lo correcto, en las casas, en Bartolomé de las Casas, o sea, un lascasiano de primera categoría, ¿verdad?, como tal, a quien el doctor Larrúa me presentó vía a esta nueva expresión de la maravilla térmica, aún siendo yo, como todavía soy, me considero un neandertal cibernético, ¿no?, que todavía estoy tratando de encontrar un poco las seducciones más escondidas y esotéricas de la ciencia tecnológica. Nos presentó por medio del email, ¿verdad? Yo no le he visto la cara al profesor Clayton todavía, pero nos hemos hecho buenos amigos electrónicamente, ¿verdad? Y en uno de esos correos electrónicos él me dice: Sixto, Salvador tiene todos los rasgos que lo haría un gran puritano protestante, ¿no? Porque su ética del trabajo, su esfuerzo y su tesón, ¿verdad? La alegría, ¿no?, con la cual se dedica a su investigación. Eso fue propio de los puritanos. Yo le escribí le respondí al profesor Larry Clayton diciéndole, en primer lugar, estoy totalmente de acuerdo contigo, le dije, por supuesto, ¿no?, en tu altísima estima de los dones, prácticas y ética de rigor de investigación y de rigor académico de nuestro común amigo, ¿no?, Salvador. Difiero contigo en lo que se refiere a su puritanismo, porque no me lo imagino conversando con las grandes figuras de la tradición puritánica, tales como Oliverio Cromwell, el regente de Inglaterra, ¿no?, y el gran enemigo de los irlandeses y devastador, ni con Cotton Mather, el riguroso predicador americano que hizo ahorcar a varios sospechosos de brujería. No consigo a Salvador en esa función, ¿no? Luego le dije eso, y entonces me respondió diciéndome: tienes razón, ¿no? Quizás el argumento principal es la gran amistad e intimidad, no solamente personal, sino espiritual, que Salvador ha tenido con la tradición de los frailes dominicos, ¿verdad? Tercer nivel que quería hablar, ¿no? El nivel escatológico, el nivel de consumación de la historia, por lo menos horizontes nuevos de la historia. Se ha hablado aquí ad nauseam, ¿no?, de qué va a ocurrir cuando surjan eventos o cambios políticos drásticos en Cuba, el periodo de transición, qué va a ocurrir, quién va a tomar el poder, habrá lucha, guerra civil y para arriba y para abajo, ¿no? Como mi bola de cristal se me rompió hace ya varios años, ¿verdad? Y entre los muchos dones que el Señor se olvidó darme está el don de profecía, ¿no?, de mirar al futuro. Dejo ese asunto a un lado, ¿no?, como tal, pero sí tenemos derecho y hasta la obligación de mirar un poco hacia el futuro, ¿verdad? Están divididos los campos entre los optimistas y los pesimistas. Yo tomo partido
con los optimistas, aún a veces en medio de nubarrones cerrados, ¿verdad? Y de negrura total, porque así como en los pueblos eslavos, ¿verdad? 7 décadas de una ideología profesa y explícitamente atea no pudieron erradicar, no pudieron borrar el sentido y el hambre del absoluto que tiene todo ser humano por el hecho de ser humano, ¿verdad? Como tal, y se ha visto en medio de corrupciones y de desvaríos e incertidumbres, un renacer del espíritu religioso en la antigua Unión Soviética y en los pueblos que formaban el Pacto de Varsovia y en otros sitios como tal. Asimismo lo pienso yo que puede ocurrir en el pueblo cubano, ¿no? Este amargo trago de renovación y purificación, si sabemos darle ese giro, ¿no? Puede abrirnos a un nuevo futuro de esperanza, ¿verdad? Que se puede y se debe debe materializarse sin duda en torno a este icono, ¿verdad? Este símbolo que, repito, es algo más que un recordatorio, es algo más sencillamente que un motivo, una prontitud a devoción o a sentimentalismos más o menos, ¿verdad? Sino es la presencia misma, ¿no? O sea, de nuestra identidad más profundamente criolla, de nuestra alma más profundamente religiosa. Un dato clave que la tradición filosófica cristiana ha dado. Desde San Agustín, que empieza su obra maestra, las Confesiones, diciendo: nos hiciste para ti, Señor, nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti. No como una expresión devocional, sino como lo que es la verdadera alma, ¿no?, de todo ser humano. Yo le digo a mis estudiantes, lo que nos distingue a nosotros del elefante africano, de la tarántula sueca y del mosquito boliviano no es la capacidad craneana, es que cada ser humano, ateo o místico, santo, pecador, es por definición, es un hambre, un deseo, ¿verdad? Y un ansia del absoluto, ¿verdad? Que en un sentido ya más históricamente definido le llamamos Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Jesucristo, ¿verdad? El Dios que se hace presente, ¿verdad?, en nuestras vidas, ¿no?, como horizonte mismo de... O sea, esa hambre la tiene el pueblo cubano ciertamente, ¿no? Y yo creo que esa hambre, ¿verdad?, en definitiva apunta a un futuro, cuando no sé, ¿verdad?, a un futuro de consumación que ciertamente todos esperamos que no tarde en darse. Esa idea me germinó tan clara cuando terminé de leer el segundo volumen, ¿no? Y ahora estoy releyéndola, por lo menos algunas partes selectas, ¿no? Porque, o sea, es una obra sobre todo, ¿no?, aparte de todo lo que he dicho, escrita con eso que delata no solamente al historiador riguroso, no solamente al erudito de primera calidad, todas esas cosas, ciertamente atributos del doctor Larrúa, sino a aquello que hace un ser humano excepcional, ¿verdad? La pasión, el compromiso, ¿verdad?, con su misión, con su trabajo. Esta obra respira no solamente erudición, y mucha la tiene, o sea, no solamente una gran y rigurosa investigación, y ciertamente que aquí está, ¿no?, sino comunica, ¿verdad?, imparte y contagia, ¿verdad?, una pasión por el tema de su investigación. Así que muchas gracias, Salvador. Gracias a ustedes. Y ahora es mi placer y honor presentar al doctor Larrúa, ¿no? Nació en Camagüey. No sabía que tú eras tan viejo como yo, en 1942. Te hacía 2 o 3 años más joven, pero bueno, no, pero bueno, ok, bueno, tengo 69 años, pero no me siento más allá de 90, créanme. Cursó la primaria y el bachillerato en escuelas católicas, se licenció en periodismo, en matemáticas y economía, ¿verdad?, recibió un doctorado en ciencias económicas, es investigador registrado en el Archivo de Indias de Sevilla, que él ha consultado en muchas ocasiones, ¿no?, en torno a sus trabajos de erudición como tal, ¿no? Profesor en la Universidad de La Habana, en el Seminario de San Carlos y de San Ambrosio, ¿verdad?, en la Cátedra de Humanismo y Sociedad del Convento de los Frailes Dominicos de San Juan de Letrán en La Habana, ¿no? Sus artículos son innumerables, ¿verdad?, y no tenemos el tiempo ni empezar a enumerarlos como tal, a mencionarlos propiamente. Sus libros también son abundantes, en particular he disfrutado mucho, ¿verdad?, además de otras obras de él, ¿no?,
gran meditación sobre el Padre Valencia, ¿no? Que es un libro que me ha embargado de una forma especial, ¿no? O sea, ha participado en congresos de historia de la Iglesia en Cuba, Chile, Nicaragua, Estados Unidos, y ha dado conferencias en todos estos países, así como en Puerto Rico, ¿no? Por lo tanto, me honro en presentar a aquel que no es solamente un erudito, que es gloria de la intelectualidad más profunda y cabal de la diáspora cubana, sino a un muy querido amigo a quien le debo mucho, el doctor